Por esta mañana nos acompaña en nuestros estudios el ministro de Economía, Armando Flores, con quien hablaremos de las medidas para evitar el incremento en el precio de la harina. Quizás no para evitar el incremento, sino para estabilizar, diría yo, el precio de la harina, que es materia prima para la fabricación del pan en nuestro país. Producto que es consumido, por supuesto, por miles de salvadoreños, que todas las mañanas o todas las tardes está en la mesa de los salvadoreños, que ya resienten también, tal vez no la subida en el precio, ¿no?, del pan, pero sí que cada vez es más pequeño el pan. Alguien decía, se parece a las conchas, ya muy pequeñísimo. Y la pregunta que queremos hacerle al ministro de Economía, hoy que le damos la bienvenida, es ¿qué está a la base de esto? ¿Por qué ha subido, aparentemente, y según los datos que tenemos, los precios de la harina se mantuvieron estables más o menos de enero a junio de la fecha, pero en julio hubo una subida más o menos de 6.64 dólares la bolsa, ¿no? De 8 pasó a 17 y algo, y esto es lo que ha preocupado, y digo, fue de forma repentina, y eso es lo que ha preocupado a los salvadoreños que consumen pan francés en nuestro país. Y bueno, y la harina es insumo para una cantidad de cosas. ¿Está a la base, es otra pregunta, está a la base de este incremento una disputa que hay entre dos productoras importantes de harina en nuestro país, como es Molsa y Unimer, de capital salvadoreño? Hay que recordar que Molsa estableció denuncias contra esta empresa de capital salvadoreño, hondureño, porque dijo, mire, está vendiendo por debajo del costo prácticamente, y entonces se fue a la Superintendencia de Competencia, se fue al Ministerio de Economía y a un mercado de lo mercantil, y a un, juzgado de lo mercantil que la amparó prácticamente a esta empresa hondureña. Pero en el caso del Ministerio de Economía y en el caso de la Superintendencia de Competencia, pues desestimó esta petición hecha por Unimer de capital hondureño. Ministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, vamos a tener que preguntarle otros temas que son importantes, como por ejemplo el comportamiento de los precios del petróleo, ¿no?, y sus derivados, y el papel que está ejerciendo el gobierno, y vamos a ver si hablamos un poco también sobre el fortalecimiento del papel que está haciendo el gobierno en el caso de las MIPYMES. Bienvenido. Buenos días, Romeo, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Aprecio mucho esta oportunidad para hablar de estos temas que tú has comentado y otros, y obviamente comentar e informarle a la población lo que se viene haciendo desde el gobierno. En el caso de la harina de trigo, hay que recordar que la materia prima con que se fabrica la harina es el trigo, y el trigo es un producto que no se produce en El Salvador, es un producto que se importa por parte de las principales empresas que fabrican harina de trigo, las llamadas así harineras, y que en el caso del trigo, en los últimos meses hemos visto cómo a nivel internacional el precio del trigo ha ido al alza. Esto, entre otras cosas, por la relación de sustitución que hay entre el trigo y el maíz amarillo en Estados Unidos, y eso está generando una tendencia de incremento de precios. Por ejemplo, entre junio y agosto, el incremento de precios en el trigo ronda el 25%, lo cual pues genera un poco de presión a los precios en los países que son importadores de trigo para procesarlo y convertirlo en harina. Hablando de la harina, entonces, quiero comentarte que revisando los datos históricos, Romeo, lo que tenemos en el país es que entre el 2008 y casi que mayo 2012, lo que ha mostrado el precio de la harina trigo es prácticamente una tendencia muy marcada hacia la baja. Voy a apoyarme en este gráfico para ilustrar mejor esta idea. Lo que tenemos acá es la variación del precio de 50 libras de harina de trigo en El Salvador entre enero 2008 y aquí a agosto 2012. El color rojo es la harina fuerte, 2008 y 2012. Entonces, como se nota esta tendencia a la baja bastante marcada, porque por ejemplo en el 2008 con la crisis que se produjo andaba por 25 dólares las 50 libras, y ha llegado prácticamente a 10 dólares en los últimos meses. Hasta junio, ¿no? A junio 2012. Lo mismo ha pasado con lo que es la semifuerte, que es el color verde, la misma tendencia prácticamente, así como la harina suave. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado entre junio y agosto 2012 que tenemos este incremento pico repentino? Sí.
pero que este incremento incluso está en un nivel bastante bajo comparado con lo que ha pasado del 2008 a la fecha, como se ve acá. Si esta es la línea que viene del 2008 a la fecha, pues el incremento todavía el 2012 está bastante bajo comparado con el comportamiento de los últimos 4 años. Entonces, aquí viene la investigación que está haciendo el gobierno. ¿Por qué se ha producido ese incremento en el país? Las harineras ya sabemos lo que piensan, hasta han publicado campos pagados. ¿Qué piensan y qué dicen? Bueno, en sus campos pagados lo que están afirmando es que ese incremento repentino de junio a la fecha se debe a que los precios han recuperado los precios normales de mercado. Eso dicen las harineras en síntesis. El gobierno está investigando eso ya hace varios días y es por qué se produce ese incremento. Y por eso hace varios días el gobierno anunció un equipo de trabajo. El propio presidente de la República informaba a la nación que hay un equipo de trabajo en donde está la Superintendencia de Competencia, la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. Perdón, ¿por qué se produce el incremento? No me queda muy claro. Según las harineras, harineras salvadoreñas. Según las harineras salvadoreñas, en la subida de $10 a $17 se debe, según ellos, se debe a que cesó la competencia desleal de esta empresa hondureña. Esa es la historia, ese es el decir de las harineras. Entonces, ministro, déjeme entender, de enero a julio más o menos de este año, esta empresa hondureña, que es Unimer, ¿sí?, estaba vendiendo por debajo, se supone, del costo de producción. Eso es lo que dicen las harineras, Romeo, y eso es lo que estamos investigando, porque efectivamente se nota una importante disminución en el precio. Y si uno compara estos datos con la economía de los panificadores, de verdad que los panificadores han tenido bastante buen precio en los últimos, casi en los últimos años. Prácticamente entre enero de 2011, aquí te voy a mostrar de nuevo el gráfico, enero de 2011 es este dato que está acá, que andaba por los $20, y viene y cae prácticamente a 8 o 10 dólares, una caída importantísima en este periodo, de $20 las 50 libras a 8 o 10 dólares las 50 libras. Las harineras, en este caso Molsa en particular, dice que esta caída se debe a una competencia desleal que, según ellos, ha generado esta empresa hondureña. Y por eso dicen que presentaron denuncias en la Superintendencia de Competencia y en el Ministerio de Economía y en un tribunal. Ahora, le pregunto, ministro, ¿se ha determinado que en realidad es competencia desleal esta práctica de la empresa hondureña, Unimer? A nivel administrativo, Romeo, no existe información y prueba suficiente en este momento para decir que hubo una situación de competencia ilegal o indebida en el mercado en este momento. ¿Por qué? Porque hay que aclararle a la población que el gobierno viene trabajando y analizando esto no ahora, sino hace ya varias semanas. Venimos monitoreando los precios internacionales, como he comentado, el precio del trigo, los precios locales en el mercado mayorista de distribución, y obviamente tomando las medidas necesarias. Por un lado, articulando este equipo de trabajo interinstitucional que nos permite en este momento decirle a la población que las denuncias presentadas en la Superintendencia de Competencia y en el Ministerio de Economía, en el caso del Ministerio de Economía, aún no ha sido admitida la denuncia que presentó la empresa Molsa de El Salvador. ¿Por qué no han sido admitidas? No ha sido admitida porque ellos, la fuerza de la denuncia es acusar a la empresa hondureña de realizar la práctica de dumping. Para eso ellos tienen que probar técnicamente, sustentar esa denuncia y no ha sido sustentado todavía a esta fecha. El Ministerio de Economía recibió esa notificación, esa denuncia o esa pretensión de denuncia, la analizó técnicamente y se lo ha devuelto a Molsa, requiriéndole que documente, que fundamente la denuncia. En caso Molsa fundamente la denuncia, esa denuncia va a ser admitida y procesada y se va a resolver. Pero en este momento el Ministerio de Economía aún no ha admitido la denuncia de Molsa y entiendo que lo mismo ha pasado con la Superintendencia de Competencia. Déjame entonces preguntarle lo siguiente. Ministro, como no ha sido admitida esta denuncia, ¿no? Ni en el Ministerio de Economía, ni en la Superintendencia de Competencia, porque efectivamente lo dijo el señor Rodríguez, dijo lo siguiente: las denuncias no poseen la fundamentación suficiente para ser admitidas. Por supuesto no quiso adelantar criterio, pero dijo de que los elementos presentados no se puede, o con los elementos presentados por
las harineras salvadoreñas, no se puede determinar si hay prácticas anticompetitivas. Entonces, por lo tanto, se le está pidiendo, la Superintendencia de Competencia le está pidiendo a Molsa y Ariza que amplíen la información, ¿no? Que sustenten más esta información, en donde ellos aseveran de que la empresa Unimer, de capital hondureño, está vendiendo por debajo del costo de producción, que es el famoso dumping, sí, si mal no recuerdo. Ministro, ¿y de oficio el Ministerio de Economía y la Superintendencia no pueden hacer una investigación o tienen que esperar que llegue de nuevo sustentada o que se sustente más esta denuncia de Molsa? De oficio venimos trabajando, Romeo, y yo creo que es muy importante que la gente sepa, el gobierno no ha estado de brazos cruzados, el gobierno ha estado trabajando, analizando qué es lo que pasa en los mercados internacionales, analizando qué es lo que pasa en el mercado local, dialogando activamente con los panificadores. Yo en lo personal he tenido 2 o 3 reuniones en las últimas 2 semanas con las 2 asociaciones de panificadores. Nos hemos reunido también con los harineros, con las importadoras. Y además, el trabajo conjunto ha llevado, ya te decía, por un lado, a analizar el mercado, pero por otro lado, a que las instancias que tienen competencia de vigilancia de mercado actúen. Y yo creo que hay que reconocerle el buen trabajo de la Defensoría del Consumidor, realizando esa vigilancia de mercado, realizando inspecciones a más de 50 distribuidores de harina, de trigo. Además ha requerido información a las harineras establecidas en el país, información de precios de importación, de volumen, de precios de venta, de inventarios, lo cual es la señal de que el gobierno está activamente indagando, investigando, y que esa investigación va a determinar qué es lo que ha motivado esta alza. Según lo que informan y han dicho públicamente, al menos el caso de Molsa, esta baja de precios fue artificial porque tuvo un competidor que actuó al margen de la ley para bajar los precios y con eso generar más cuota de poder en el mercado. Eso es lo que dicen las harineras. Estamos investigando si hay fundamento jurídico y técnico para eso. Según las harineras, el precio ha recuperado el precio relativamente normal en la región. Eso estamos investigándolo. Lo importante es que esto también se complementa con un esfuerzo, Romeo, como te comentaba, de diálogo directo con los panificadores, que nos ha permitido incluso establecer estrategias que ayuden a contener y a paliar esta situación. Ejemplos concretos. Los panificadores están comprándole la harina de trigo a las harineras, a otros importadores. Una posibilidad es que los panificadores, sus organizaciones, se conviertan en un eslabón clave que incluso importe harina de trigo. Y con eso contribuir a generar más competencia. Hablando de competencia, hay que decir que este mercado no tiene todas las condiciones suficientes de competencia que uno esperaría. Eso pasa en varios países de la región. ¿Por qué no la tiene? Bueno, está claro que si tenemos 2 empresas, 3 empresas con importante cuota de poder en el mercado, aunque sea un mercado pequeño como el salvadoreño, eso puede tener y afectar las condiciones de mayor transparencia y mayor competencia. Por eso creo que es importante lo que el gobierno está haciendo, es animar, promover y estimular que haya más competencia, por ejemplo, con la importación. Y en eso te quiero adelantar que estamos, como lo decía el señor presidente el pasado sábado, estamos muy avanzados en la preparación de una propuesta de decreto legislativo que elimine temporalmente los aranceles a la importación de harina de trigo, y con ese beneficio tributario que sería importar harina sin el impuesto, eso contribuir a obtener harina más barata y con eso contribuir a, de alguna manera, contener esta alza de precios que está afectando la economía nacional y la economía familiar. ¿Tiene características de un mercado monopólico esto? Cuando usted dice, por ejemplo, mire, este mercado no cumple las características como para decir que hay una competencia sana, ¿no? Por decirlo de esa manera. Porque hay antecedentes también. En el 2008 la Superintendencia de Competencia sancionó precisamente a las 2 principales harineras del país por repartirse el mercado de harina de trigo, obviamente a fin de mantener supuestamente una participación casi igualitaria de un 55-45%. Esto significa de que hay antecedentes del comportamiento que podría tener estas 2 principales harineras. Cuando viene la empresa de capital Unimer, de capital hondureño, pues obviamente mete una especie, digamos, de competencia, ¿no? Lo que hay que determinar al final es lo que usted dice, si es una competencia desleal, pero esto, lo que vimos, muy francamente, digo, es que benefició el precio de la harina, o que bajó el precio de la harina. Sí, en este caso, aclaremos algunas figuras, Romeo. 1, competencia desleal es una figura que está en el Código de Comercio y que por tanto abre la acción de un tribunal en ese ámbito, competencia desleal.
Luego hay prácticas anticompetitivas establecidas en la ley de competencia y ahí es donde entra la superintendencia de competencia, que en el gobierno es la autoridad, digamos, con responsabilidad principal en esta materia. El Ministerio de Economía no tiene ninguna atribución que lleve a promover y a transparentar mercado o a generar competencia directamente, tampoco la Defensoría del Consumidor. El Ministerio lo que viene haciendo es generar un trabajo de buenos oficios, porque bueno, tiene un buen diálogo con los panificadores, buen diálogo con las harineras, y que esa generación de buenos oficios contribuye a articular esa labor del gobierno. Pero yendo al centro de tu pregunta, pues yo creo que estamos frente a claramente un mercado oligopólico, en donde hay 2, 3 importantes operadores en el mercado, y que en la medida en que estos operadores cumplan con la ley y sus actos no atenten contra las reglas básicas de la competencia, en ese marco pues todo caminará bien. Yo creo que es muy importante decir, el gobierno ha estado atento, ha estado trabajando, ha estado coordinado, pocas veces vimos esto en el pasado, coordinado muy fuertemente, y que esa coordinación esperamos nos permita claramente establecer por qué ha subido el precio de la harina de trigo, uno, quién es el responsable, si que hay un responsable, y tercero, cuáles son las implicaciones legales de esa responsabilidad. Pero además trabajando directamente con los panificadores y con otros operadores para abrir más el mercado, de manera que haya más competencia, y este posible decreto legislativo de eliminación temporal de aranceles nos puede ayudar a traer harina con un precio un poco más razonable y con eso contribuir con competencia a generar más estabilidad en los precios de la harina de trigo, que sin duda es un bien esencial en la economía familiar salvadoreña. Bueno, ministro, antes de hablar de las medidas que se pueden tomar al margen, digo, de que se continúa con esta investigación del mercado para ver si es oligopólico, para ver si hubo competencias o prácticas anticompetitivas, en el caso de Unimer y las harineras salvadoreñas, antes de hablar de las medidas que podría estar valorando el Ejecutivo, quiero que escuchemos a continuación a Isabel Melara, que habló precisamente con uno de los dirigentes de los panificadores que están en este momento en tránsito hacia una de las principales harineras de nuestro país, y de ahí, pues, por supuesto, van hasta la Asamblea Legislativa para pedirle a los diputados. Vamos a escuchar el sonido a continuación. Nos dirigimos al señor ministro de Economía, a la Superintendencia de Competencia, a la señora de la Defensoría, que por favor hagan algo, ¿verdad? Están poniendo en riesgo muchos empleos, el bolsillo de los salvadoreños, y yo creo que es un gobierno para el cambio que elegimos, que yo creo que sí puede ayudarnos, y yo creo que nos va a ayudar, y le pedimos que nos ayude solamente. Las alzas, ¿cuáles son las que han tenido específicamente de la harina? Bueno, estar comprando $9 se nos subió a $13.50, lugares que estuvieron comprando a $15. Después, en la siguiente semana, pues se nos vino otra alza que vino a $17.50. Y en lugares que están comprando a 18 y otros lugares que están comprando a 21. Y esa es la problemática del sector, ¿verdad? Ahí escuchábamos, ministro, uno de los dirigentes de los panificadores que dice, hagan algo, ¿no? A veces creo que ni ellos mismos tienen claro qué es lo que quieren que haga el gobierno o qué les gustaría, pero en términos generales, tratando de interpretar lo que dice, miren, intervengan dentro del marco de la ley para ver cómo se puede estabilizar el precio de las harinas en nuestro país. Hay que hacer una especie de conclusión de lo que ha explicado el ministro de Economía esta mañana. Dice que según las harineras salvadoreñas, el precio que tiene ahora mismo la harina es el precio normal, es el precio que debería tener. Ha recuperado el precio, el costo de la bolsa de harina, luego de que obviamente se le previniera a esta empresa de capital hondureño para que dejara de ejercer prácticas anticompetitivas, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen las harineras, Romeo. El gobierno ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, yo quiero comentarte que el amigo que apareció en el BTR, con él hemos estado directamente y con el grupo de panificadores conversando. En esto, como lo sabes, y los amigos y amigas televidentes lo saben, en lo personal, pues creo que siempre hay que mantener un espacio de diálogo y de construcción, de crítica constructiva y de buscar soluciones concretas. Aquí hay un problema. El problema es que la harina de trigo en el país subió de manera considerable entre inicios de julio y la fecha. Correcto. Ese es el problema. La pregunta es ¿por qué ha subido? Y por eso es que el gobierno está haciendo mucho, no solo algo, mucho. Uno, revisando directamente con los importadores cuáles son las razones de esa alza de precio que es considerable. Segundo, si ese precio que tenemos en el país en este momento es el precio competitivo y más transparente que podemos tener. Y tercero,
tomando las medidas, incluso en un diálogo directo con los propios panificadores y otros operadores para buscar más competencia en el mercado. Esto está claro que en la medida en que el trigo internacionalmente sigue subiendo, esperemos que no, pero en la medida que el trigo sigue subiendo, que es la materia prima de la harina de trigo, esto va a impactar y puede impactar más en la comida diaria, que es el pan de cada día de las y los salvadoreños. Por eso es que el gobierno está mirando no solo en el corto plazo cómo se ayuda a contener o a estabilizar el precio, sino también en el mediano y largo plazo, incluso cómo buscamos una forma de tener menos dependencia de un producto que está claro la gran influencia que tiene el precio internacional del trigo. Ministro, ¿le entendí bien o le escuché mal? ¿Este es un mercado transparente a juicio del gobierno? No. Yo no he dicho que es un mercado transparente, más bien estamos trabajando para garantizar que haya más transparencia en el mercado, que haya más competencia y que esas condiciones de mejor funcionamiento del mercado ayuden a la satisfacción de la economía familiar. Si tenemos un mercado oligopólico, en principio uno entra con cuidado a analizar esos mercados porque pudiéramos tener que esos oligopolios abusen de los consumidores. Y por eso está la Superintendencia de Competencia y por eso está la Defensoría del Consumidor investigando diariamente, requiriendo información, haciendo inspecciones, de manera que la población debe estar segura que el gobierno viene, no ahora, sino hace varios días, ya algunas semanas, trabajando para evitar que haya abusos en el mercado y para buscar alternativas. Si tenemos alternativa de importación a través de operadores privados de un producto que pudiera ser más bajo, pues en buena hora. Lo importante es que estamos buscando las medidas, no solo coyunturales, sino estructurales que ayuden a evitar esta distorsión de precios que está afectando a la economía familiar. Vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a actualizar el tráfico con Carolina Mengíbar y sin duda que el tráfico sobre el Boulevard del Ejército debe estar de lo peor por esta marcha que están realizando los panificadores en este momento que trae precisamente esa trayectoria. Regresamos en breve con el ministro de Economía. Carolina. Real Rent Cars presenta el reporte del tráfico. Así es, Romeo, cuando son las 7:31, sin duda el tráfico es complicado sobre el Boulevard del Ejército debido a que el carril que conduce de Soyapango hacia San Salvador está siendo obstaculizado por esta marcha de panaderos, quienes permanecerán en breves minutos frente a la fábrica Molinos del Salvador y luego retomarán la marcha hacia la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia, esto a raíz de las alzas en el precio de la harina. En este caso la opción puede ser la calle de Aguascalientes, para que usted se evite inconvenientes. De inmediato veamos que nos muestran las cámaras de IBW en el Boulevard de los Héroes. Como vemos, el tráfico se está poniendo pues pesado a esta hora de la mañana, pero está fluyendo, como podemos observar, en el carril que viene desde la Universidad de Salvador hacia Metrocentro. Nos informaban también a través de nuestra cuenta de Twitter, @noticierohechos, que se ha suscitado un choque en el Boulevard de los Héroes, esto a la altura de la despensa de Don Juan, yendo de la 49 Avenida Sur, así que mucha precaución en esa zona. Ahora veamos qué nos muestran las cámaras en la Alameda Roosevelt. Como vemos, el tráfico está pues lento y en algunos momentos pues paralizado, ¿no? Sobre la Alameda Roosevelt, sobre todo en el carril que conduce de la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de la capital. Podemos ver que el otro carril luce despejado a esta hora de la mañana, así que es una excelente opción si usted viene desde el centro y quiere pues venir hacia la Plaza Salvador del Mundo. Y en este caso la opción podría ser la Avenida Olímpica para que se evite contratiempos a raíz de este congestionamiento. Ahora veamos qué nos muestran las cámaras en la autopista sur. En este caso fluido, ¿no? En ambos carriles, tanto el que viene del Monumento del Hermano Lejano hacia la Libertad, hacia la Ceiba de Guadalupe. Se nos reportaba que sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo se ha suscitado un accidente de tránsito que está generando pues tráfico lento en esa zona, así que esta se convierte en una muy buena opción para usted si tiene que transitar por ella. Ahora conozcamos la situación en la carretera panamericana. Como vemos, congestionamiento, ¿no? Tráfico lento, así que mucha precaución. Sendencia nos informaba a través de nuestra cuenta de Twitter que hay congestionamiento también en el Boulevard Orden de Malta, así que armarse de paciencia si viene desde el occidente del país hacia la capital. También nos reportaban tráfico sobre la autopista Comalapa
y en el centro de San Jacinto. Así que pues a tomar rutas alternas para llegar muy puntual a su trabajo, a su centro de estudios. Con eso nos vamos a una pausa comercial, pero no nos cambia, regresamos con la segunda parte de la entrevista con Romeo Lemus. Real Rent Cars presentó el reporte del tráfico.